Con nosotros está Esaú García con su conferencia Palabras que esclavizan y cómo liberarte de ellas. Palabras que esclavizan y cómo liberarte de ellas. Esaú García. Híjole, solamente en Toastmasters te elevan el ego así, el gusto, bonito. Es un valor inconmensurable seguramente. Toastmasters de la sesión, apreciable amiga, hermanos de la palabra, amigos de la elocuencia. Antes de empezar con las palabras que esclavizan, es importante primero empezar con una postura, una idea que tengo y que creo y estoy casi seguro que no soy el único que la tengo, o que la tiene, más bien. Y es esta. El lenguaje, como lo conocemos, tiene más de un significado. Si tú buscas una palabra en la RAE, vas a encontrar un significado literal. Pero esa misma palabra puede tener otros significados. Puede tener un significado emocional o un mensaje intencional. Voy a poner un ejemplo. Una cosa es decir, ay, Esaú, qué inteligente eres. Y otra cosa es decir, ay, Esaú, qué inteligente eres. ¿Estoy diciendo lo mismo? ¿Democracia o dedocracia? Pregunto. No, lo dice lo mismo. Estás diciendo lo mismo, pero el significado es diferente, ¿cierto? Diferente. Las palabras son las mismas, pero una intención tiene la primera y otra muy diferente tiene la segunda. Así nos comunicamos siempre. Nosotros tal vez no nos damos cuenta, pero cuando comunicamos, cuando hablamos con otras personas, también va nuestra intención y va nuestra emoción en esa comunicación. No solamente trabajamos el contexto literal, no somos robots, no somos máquinas, somos seres integrales y cada palabra que sale de nuestra boca entonces tiene múltiples significados en realidad. Y Kant decía algo muy interesante. Kant decía que el ser humano es incapaz de ver la realidad tal cual es. No tenemos las herramientas, o más bien tenemos muchas herramientas que sirven de filtro. Y entonces Viktor Frankl hablaba de la interpretación. Nosotros, los seres humanos, interpretamos la realidad. ¿Por qué es importante estos dos conceptos? Porque es importante entender que yo, cuando comunico, no solamente comunico de manera literal, sino también expreso mis emociones, expreso mi forma de sentir en el momento, mi forma de pensar, mi forma de ser en ese instante. Y cuando interpreto, también interpreto dependiendo de los filtros que tengo. ¿Por qué creo que sea importante? ¿Democracia o dedocracia? Pero ¿por qué es importante que...? Entender estos dos conceptos. Francisco. Gracias por preguntar. Ya ves, por andar en la cancha. Claro está, porque así de todos modos nosotros captamos, ahora sí, la perspectiva o desde nuestro punto de vista, cuáles esas cuestionantes o esas palabras. Empezamos a desarrollar y empezamos en cierta manera a hacerlas nuestras. Porque hay veces que creo que las personas lo hacen con una intención, pero como yo me siento o como estoy en ese momento, las interpreto a mi situación, a lo que estoy viviendo. Entonces a veces es completamente diferente. Creo que por eso es tan importante el decirlo y estar frente a frente, porque a veces hasta absolutamente no nos entendemos y a veces hasta tenemos teléfono, como bien lo dice la palabra o la frase popular, teléfono descompuesto, y a veces estamos face to face. Y exactamente es eso. Muchas de las cosas o muchos de los conflictos y frustraciones que tenemos se dan por las malas interpretaciones de una comunicación. Pero no solamente es una frustración o un conflicto. Cuando sucede un conflicto en la comunicación, también se genera una carga emocional. Por eso, a mayor cantidad de conflictos
En un ambiente laboral, el ambiente se vuelve más pesado, porque efectivamente siento estas cargas emocionales que están de más. El punto aquí es que en Toastmaster aprendemos precisamente a que nosotros tenemos el poder de cómo comunicamos. Cuando tú eres evaluador general o evaluador de un proyecto y lees la teoría y alguien te va instruyendo de cómo evaluar, te dicen, cuida tus palabras, tú eres responsable de lo que tú estás diciendo, y lo que tú estás diciendo va a llegar a una persona. Debes de cuidar el cómo llega, no solamente el qué, sino el cómo también. No solamente el fondo, sino la forma también. Pero también nos dicen, cuando tú llegas al nivel número 2, al nivel número 1, en el proyecto número 2 de Pathways, la actividad número 3 dice, vas a aprender a recibir una retroalimentación. Es decir, ahora voy a aprender a interpretar y voy a ver cómo lo que recibo me puede funcionar. Nos empiezan a sensibilizar de tal manera que independientemente de la intención del mensaje, lo que yo recibo, debo de discernir y ver qué me sirve y qué me funciona y qué no. Eso es importante entenderlo, porque tiene mucho que ver con algo que se llama inteligencia emocional. Y el autoconocimiento y el autocontrol van a permitir que se te abran las puertas del éxito que tú requieras, laboral, profesional, personal, familiar, etc. ¿Y qué tiene que ver con las palabras que esclavizan? Esto mismo sucede con un diálogo interno. Vamos a ver qué tipo de palabras son. Hay muchas. Voy a poner un ejemplo. Vamos a ver tal vez 5, menos, más. Vamos viendo qué tal profundizamos, dependiendo de cómo vayan prendiendo los botoncitos. Número 1. Tengo que. ¿Lo has escuchado? ¿O lo has dicho? Si es así, levanta la mano. Gracias, baja la mano. Bien. Vamos a analizar esta palabra. Tengo que, significado literal. ¿Qué significa? Obligación. Obligación. Significado emocional. Hay que hacerlo. No respondo. No estoy conforme. Obligación, no estoy conforme. O sea, tengo que es una obligación que ya añade una carga emocional pesada en ti. ¿Va? Tengo que ir a la escuela, tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, tengo que ir a Toastmaster, tengo que presentar el proyecto. ¿No has escuchado esas frases? Y la pregunta es, ¿realmente tienes que? ¿O fue una decisión tuya? Porque el concepto, o lo que queremos cambiar en este momento, es un empoderamiento en ti, es liberarte de aquellas palabras o el hábito que tú estás haciendo, que estás teniendo en la comunicación, que generan cargas innecesarias emocionalmente en ti, cargas pesadas. Vamos a ver el significado literal. Sería lo mismo o similar decir, tengo que ir a Toastmaster Tapatío o voy a ir a Toastmaster Tapatío. ¿Se cumple el mismo objetivo del mensaje? ¿Por qué? El objetivo sí. Porque el objetivo es ir a Toastmaster. Toastmaster, estoy anunciándolo, ¿no? Ajá. Voy a ir. Pero ¿cómo me siento cuando digo, tengo que ir al club Toastmaster? Como si fuera una obligación, ¿Y cómo se siente cuando digo, voy a ir al club Toastmaster? como una decisión. Y yo tengo el poder, ¿no? O sea, Hasta no decidir es una decisión. hasta no decidir es una decisión, pero ahorita hablando en el contexto de la palabra, cuando yo pronuncio esas palabras, automáticamente lo que se llama ingeniería inversa en la comunicación rebota en mí, porque yo también las escucho. Y ese interlocutor está interpretando lo que yo estoy diciendo. Y entonces cuando yo digo, tengo una carga, esa carga se pone en mí. Cuando yo digo, yo estoy eligiendo, voy a ir, la postura es diferente. La postura emocional dice, yo tengo la responsabilidad o el poder. ¿Va? Vamos con otra bien bonita. Es que. ¿Te has escuchado? Sí. ¿Ese? Es que. Ah. Si es así, levanta la mano si la has dicho o la has escuchado. Gracias, baja la mano.
Y yo también la levanto porque la sigo diciendo, muchachos. Es que se comió el perro mi tarea. Híjole, me encanta porque en determinado momento de mi vida, en mi inocencia, si tú crees, en mi idea de que efectivamente existía una raza come perros, digo, come tareas. Existía, aparte de la raza come perros, de los caníbales come perros, aparte de esa, existía una raza de perros come tareas. Y yo, ¿cómo se llama? Quiero conocer uno. ¿A qué te suena el esque? Pretexto. Excusa. Levanta la mano si tienes menos de 18 años. Salvo Francisco. Salvo Francisco, todos los demás ya somos independientes. Legalmente, ante la Constitución mexicana, tú ya puedes votar, puedes vivir solo lo que tú quieras. Tú eres dueño de tu vida. Aquí tienes que darle excusas. ¿Y por qué damos excusas? Un niño le da excusas a su padre porque depende de él. Pero tus decisiones, esas que acabamos de hablar, esas que conforman tu realidad, que te conforman a ti, ¿dependen de alguien más o dependen de ti? Esa es la pregunta que te debes hacer. Si yo voy con mi jefe, estoy trabajando y me dice, oye, ¿por qué llegaste tarde? Tan fácil es decir, había mucho tráfico, me levanté más tarde, lo que tú quieras. Como decir, es que había mucho tráfico, es que me levanté tarde. El mensaje va a llegar igual, la idea va a llegar igual, pero la carga emocional es muy diferente. El es que se omite, no hay necesidad de decirlo. ¿Puedes dar una explicación? Sí, no te digo que no la des. ¿Qué te importa? No, tampoco. Luego no vas a tener trabajo, ¿no? Pero, y bien liberado, ¿no? También hasta sin trabajo, muchachos. Pero precisamente la explicación se da desde una plataforma emocional diferente. Había tráfico y listo. No tenemos por qué expresar un sentimiento de inferioridad para decir, es que había tráfico. Esta mi ejemplo también. Ya que la has escuchado, la has dicho, levanta la mano, por favor. Bien, gracias, baja la mano. Siempre he identificado a estas personas que lo dicen, porque en cierto momento yo lo decía mucho. Y recuerdo cómo era en ese momento. Y recuerdo cómo yo mismo me percibía ante mí, ante el espejo y demás. ¿Qué escuchas cuando alguien dice ya que? Conformismo. Aceptación. Que no tiene alternativa, es muy buena. Resignación. Sarcasmo, muchachos. La mayoría de las personas que llegamos a decir eso en ese momento estamos en una plataforma sarcástica. Y lo que decimos realmente es, ya que tú me mandas, ya que tú eres más poderoso que yo, ya que tú gobiernas mi vida, yo no tengo decisión sobre ella, hago lo que tú dices aunque no esté de acuerdo. Emocionalmente es lo que viene en ese contexto. Pero cuando hablamos precisamente, y voy a poner un ejemplo, Esaú, ve, lava los trastes, mi señora esposa, ¿no? Ni le digo ya que, no, digo, sí, amor, claro, pero por supuesto. Listo. Lo que estamos que sabes es que le vas a lavar, ¿para qué te haces? ¿Cuál es la intención del ya que? Generas incluso fricción en la relación. Porque ese sarcasmo, de manera inconsciente, va generando fricción. Ya sea relación laboral, relación entre amigos y demás. Se ponen a la defensiva. Si no te ha tocado analizar, si en algún momento lo has dicho, y en ese momento estás ahí, tú estás accediendo a una parte de ti, una parte de tu ser. Nosotros los seres humanos no somos efectivamente momentos, pero hay momentos en los que accedemos a diferentes etapas.
podemos acceder a una parte del ser egoísta, por ejemplo, del ser abundante, próspero y demás. Es decir, no define lo que eres, no define lo que soy, pero en ese momento estás accediendo a una parte de ti que está ahí, que todo el mundo tenemos, y no está mal, nos hace humanos. La pregunta es si quieres vivir siempre en ese tipo de partes o de momentos que traen consecuencias tal vez no tan agradables. El ya que también se elimina, no hay necesidad, no hay ninguna otra sinónimo, no hay ningún otro sinónimo, simplemente se elimina. Si vas a ir a la tienda, si vas a lavar los trastos, dices sí, si no, dices no y listo. A ver cómo te va después. Bien. Tenemos hasta este momento, tengo que, es que, ya que, me hiciste sentir. ¿Has escuchado esa frase? ¿O la has dicho? Levanta la mano, por favor. Muy común en las parejas. Veo que muchas parejas. Es que me hiciste sentir mal. Pues tal vez la acción conllevó algo, disparó algo, pero ¿quién toma la decisión de cómo te sientes? ¿Sabías que yo tomo la decisión de cómo yo me siento? ¿Yo permito que me afecten los comentarios o las palabras de las personas? No es al revés. Me invento a veces que la otra persona es más fuerte y poderosa que yo, influye más que yo, más en mí que yo mismo. Y entonces cualquier comentario que hace la otra persona, yo estoy diciendo, tú, como eres más poderoso que yo, como tú reinas sobre mis emociones y pensamientos, tú me hiciste sentir esto. Y entonces me vuelvo a poner en una posición inferior a la otra persona. Y amigos, en cuestión de parejas, al menos sentimentales, va aquí. Parejas de negocios, va aquí. Colaboradores, colegas, va aquí. ¿A qué importa? Nada te afecta si tú no lo permites. Pero es más cómodo decir que me enojé por la otra persona, porque ya no tengo yo una responsabilidad. Para liberarnos de estas palabras, nos vamos a dar cuenta que necesitamos ser responsables, proactivos. Primer hábito de COVID. Vamos a tocar esas cuatro palabras, existen muchas más. Vamos a hablar de cómo liberarnos de ellas, ¿va? Es muy fácil porque todo el mundo las escuchamos, ¿cierto? Cuando yo fui consciente de esta teoría, que realmente no es nueva, la fui acuñando de ese tipo de palabras y demás, por teorías de la PNL, de la psicología, de la comunicación, inteligencia emocional. El mismo Covey me inspiró mucho en su libro de antaño ya, y sigue siendo tan vigente al día de hoy, de los 7 hábitos. Cuando fui acuñando esto me di cuenta que no es nuevo en realidad, simplemente le di un orden diferente. Estoy hablando hace ya 5 años más o menos. Las palabras las sigo diciendo, pero no como las decía antes, no con la cantidad que las decía antes. ¿Por qué? Porque es un hábito, porque es cultura, porque efectivamente hay que trabajar de manera interna, y todo trabajo de manera interna es lento, muchachos. Cualquier persona que te diga un atajo que en 2 días, en tantos días vas a cambiar tus hábitos, pues sí empiezas a cambiarlos, pero si no hay disciplina y constancia, realmente puedes volver a reincidir de ellos. ¿Vale? Para ello, empecé a mezclar varias cosas porque me encanta hacer una mezcla de todo y luego sacar y a ver qué sale, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo me di cuenta primero de estas palabras? ¿Cómo me di cuenta de que existían en realidad? Siendo consciente en mi comunicación, es decir, aplicando algo que se llama comunicación consciente. ¿Y qué quiere decir esto? Escucha lo que dices, simplemente. Escucha lo que dices. Escucha cómo lo dices. Escucha la intención con que lo dices.
Si alguien llega ahorita y me dice, Esaú, gordito, ¿hay una intención ahí, sí o no? Sí. ¿Fui consciente de ella? Lo soy, amigos, aunque no lo quieran creer, aunque no quiera yo creerlo, aceptarlo, fui consciente de ella. Ahora, esa comunicación consciente, vamos a ir poco a poco con lo demás, pero antes de pasar al siguiente paso, se logra practicando. ¿Y adivina dónde se practica la comunicación consciente? En Toastmasters. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí. La primera vez que duré los 2 minutos en un tópico de mesa, me escucharon 54 muletillas. Eran más muletillas que contenido. Eran más muletillas que respuesta a la pregunta que me hicieron. Lo curioso es que yo nunca me di cuenta de las muletillas. Jamás en mi vida me di cuenta de cuántas muletillas tuve. Hasta que alguien me dijo, ¿tuviste 52 muletillas? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No es cierto? Yo contesté la pregunta. Estoy seguro que contesté la pregunta. Sí, pero entre tantas respuestas había muletillas. Y todavía vivía en negación. Decía, no es cierto. No las escuché. No. Tiempo después, como a las 2 semanas, me toca hacer el contador de muletillas. Lo que haces en el contador de muletillas, ¿aquí hay un contador de muletillas? No. Bien, en este caso el evaluador gramatical hace lo mismo. Él está contando mis muletillas, llevo varias. Lo que hace el contador de muletillas es afina el oído. Se pone en una posición de observador absoluto. Empieza a escuchar activamente, pero se centra en un punto en particular: la muletilla. En este caso también la gramática. ¿Sabes qué es lo que sucedió a la siguiente sesión? Que ya no fui contador de muletillas y que volví a participar. Empecé a escucharme a mí mismo. Ay, ya dije otra. Híjole, hoy va otra. Ya no eran 54, gracias a Dios. Eran como 30 y tantas, esa no lo recuerdo bien. La que sí me impactó fue la de 54 muletillas. Así es como empecé entonces a detectar lo que decía. Sesión con sesión, cuando tengo un puesto en la mesa, y a veces los puestos de observador o los puestos de evaluador, empezamos a afinar. Y es algo, un fenómeno que lo he corroborado y les he preguntado a los demás, y la mayoría me han dicho que sí, les pasa lo mismo. Llegas aquí, después de ser un evaluador de algo, empiezas, después de que tú evaluaste al otro, hizo esto, hizo aquello, empiezas a autoevaluarte a ti mismo. A eso se le llama comunicación consciente. Cuando empiezo a afinarlo, entonces digo, bueno, ya sé lo que estoy diciendo, ¿y de qué me sirve? ¿Cómo lo corrijo? Porque una cosa es decir o ser consciente de lo que digo, pero hasta ahí no puedo cambiar el hábito. Entonces, como todo buen intento de ingeniero, dije, hay algo que se llama ingeniería inversa. Vamos a ponerle ingeniería inversa de la comunicación. Ya escucho lo que digo, escucho el producto, hay un qué dije, ¿estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿qué dije? A ese qué dije voy a hacer un análisis. ¿Por qué lo dije? ¿Y para qué lo dije? 2 preguntas que no son lo mismo, muchachos. Desde ahí empezamos a escuchar activamente y a generar una capacidad de pensamiento crítico. A veces pregunto, oye, ¿por qué dijiste esto? Ah, pues para hacer... No, espérate. ¿Por qué? Se responde con ¿por qué? ¿Y para qué? Se responde con ¿para qué? ¿Por qué va el origen? ¿Y para qué? Es una intención a futuro. ¿Vale? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué cuando alguien llegó y me dijo gordito yo le recordé el 10 de mayo? ¿Por qué? Fácil. Porque me hirió emocionalmente. ¿Y para qué le dije? ¿Para qué se lo recordé? Fácil. Porque como buen mexicano que soy, como buen humano, yo creo que es una característica humana, me gusta compartir. Y así como me dan dolor, regreso dolor. Entonces, ahí va el dolor también, ¿no? Para ofenderlo, para herirlo. Y entonces, cuando empiezo a ser consciente de mis porqués y para qué de mi comunicación, puedo entonces dar el siguiente paso.
Hasta ahorita llevamos 2 pasos, ¿va? Primer paso, comunicación consciente. Segundo paso, ingeniería inversa de esa comunicación, hacer un análisis de esa comunicación. Tercer paso, comunicación responsable. A partir de este momento, a partir de ese instante que ya hice la ingeniería, que ya empecé a tener un hábito del análisis del por qué y del para qué, entonces, antes de dar respuesta para la próxima, antes de volver a reaccionar, como Covey lo dice en su primer hábito, antes de ser reactivo, voy a generar un análisis y un escenario. Voy a imaginar cuál es el mejor escenario. Soy capaz, como ser humano, de esperar unos momentos antes de contestar. En un principio vas a durar segundos si tú quieres, pero como lo hemos visto aquí, cuando te hacen una pregunta, tal vez en un principio llegas aquí, te paras en los tópicos de mesa o temas improvisados y ¿qué voy a contestar? Y empiezas a contestar después. Dura segundos, pero conforme lo vas haciendo constantemente, la agilidad mental se va acostumbrando. Puedes llegar aquí te pueden hacer la pregunta y con la práctica que ya tienes, la contestas así. Y estructuras todo un discurso de 2 minutos. A eso es lo que vas a utilizar en esta comunicación responsable. Y esta comunicación responsable es entonces ver qué escenario es mejor, cuál es la mejor respuesta que puedes dar ante un impulso o ante un comentario previo. Te vas a preguntar 2 cosas. ¿Qué tengo ganas de contestarle? Hay un comentario, te hacen un comentario y de manera reactiva quieres contestarle. No le contestes, espérate un momento. Pregúntate, ¿qué tengo ganas de contestarle? Y ahí va otra vez la ingeniería inversa, ¿va? La segunda pregunta que vas a hacer es, ¿cuál es el mejor escenario para contestarle? En el que vas a hacer esa ingeniería inversa que te digo. ¿Por qué tengo ganas de contestarle eso y para qué tengo ganas de contestarle eso? Y en el cuál es el mejor escenario, vas a ver si ese es el mejor escenario en realidad o si hay otro mejor escenario. Cuando terminas este paso, hay un último paso. Comunicación proactiva. Una cosa es buscar el mejor escenario y otra cosa es empezar a construir un hábito de comunicación que ayude a todos los demás. Cuando llegas a este paso es porque ya empezaste a tener un control de tu comunicación, empezaste a ser proactivo, empezaste a ser responsable, empezaste a tener el dominio de tu propia comunicación. Y una vez que tienes ese dominio, entonces viene este paso que te digo. La comunicación proactiva debe trabajarse desde una plataforma importante: el ser. Proyecta tu esencia auténtica y materializa lo que verdaderamente eres tú o quieres ser tú. Recuerda lo que Víctor Frank decía: no importa realmente quién eres, sino tú que decides ser o querer ser. ¿Vale? La comunicación proactiva es muy fácil, o es un resultado de todo lo demás, más bien. Lo difícil es todo lo anterior. La comunicación proactiva habrá de proyectar en ti la imagen de ser amo y señor de tu comunicación, ser responsable de tu comunicación y ser quien gobierne en tu comunicación. Todo este concepto yo lo llamo comunicación neuroproactiva, no por las teorías hoy en día de moda que a mí no me gustan tanto en realidad, sino por la neuro de la PNL, ¿va? De la teoría de la PNL como tal. Y precisamente todo este concepto de comunicación neuroproactiva solamente se enfoca en un metaprograma de la PNL que se llama proactivo-reactivo. Solamente es eso. Entonces,
Cuando nosotros, como seres humanos, empezamos a reaccionar de manera natural, estamos reaccionando de manera instintiva. Hay una parte de nosotros, y espero no ofender a nadie, no lo digo con ninguna intención, que es animal. Eso es lo que reacciona. La parte visceral de nosotros es lo que reacciona. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre este proceso de comunicación, empezamos a liberarnos nosotros mismos de nuestros propios hábitos que nos hacen esclavos, entonces empezamos a trabajar sobre la parte humana o la parte celeste de nuestro ser, la parte intelectual y emocional alineadas, no la parte visceral. Ahora, todo esto tiene que ver con algo importante: inteligencia emocional. Y con esto termino mi presentación. Este proceso que te hablo tiene 3 etapas en realidad. Conócete a ti mismo. Lo ves en la comunicación consciente. Domínate a ti mismo. Lo ves en la comunicación responsable, cuando empiezas a decidir cuál es el mejor escenario. Y sé el arquitecto de tu propio destino, cuando hablas de la comunicación proactiva. Estas 3 máximas antiguas hoy en día se conocen como autoconciencia, inteligencia emocional, insisto, autocontrol, habilidades sociales. Ser arquitecto de tu propio destino es en realidad desarrollar las habilidades necesarias para que todas las puertas se te abran. Porque adivina qué, a veces tú te has dado cuenta que el compañero tuvo el ascenso y tú no, cuando tus habilidades técnicas son mejores que las de él. Pero él no le contesta al jefe como tú le llegaste a contestar. Pero él sabe cómo y cuándo hablar, cómo y cuándo callar. Cuando tú fuiste sincero, simplemente. Aquí no importa, en este tema de las habilidades sociales, no importa quién tiene la razón, importa el cómo tú le haces llegar el mensaje. Y para eso, para finalizar, te cuento una pequeña historia. No sé si alguien de aquí conoce la serie de Rancho. ¿Nadie? Hay un papá que tiene 2 niños, 2 hijos, grandecitos. El padre le dice: no hagas esto. Adivina qué hicieron los niños. Lo hicieron. Adivina qué hace el padre. Los regaña. Estás hablando de niños más bien como de 20 años, 30 años, y el padre ya un poco más anciano. Entonces se enojan y se van molestos, ¿no? Y también el padre se va. El padre se va con una amiga y le cuenta la historia. Le dice: tú tienes razón. Sí, yo sé que tengo razón, y lo van a ver mañana. ¿De mí te acuerdas que lo van a ver mañana? Seguro estoy que lo van a ver mañana. ¿Te acuerdas de mi hija? Sí, sí me acuerdo de tu hija. ¿Te acuerdas que se casó con aquel pelacután? Sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas que yo te dije y le dije a ella que era un sinvergüenza y que le iba a dejar? Sí, sí me acuerdo. Pues también se lo dije a ella. Y se lo dije a tal grado que le dije que mientras que viva en mi casa va a seguir mis reglas. Sí, sí me acuerdo de eso. ¿Sí te acuerdas que ya no vive conmigo, verdad? Sí. A los 2 años la dejó. Tú tenías razón, le dice el papá. Sí, yo tenía razón. ¿No sabes cuál es el detalle? Tengo 2 años que no conozco a mi nieta. Me quedé con mi razón, pero la herida emocional que le hice a ella, con mis comentarios, como se los dije, precisamente me quedé sin una nieta. Toastmaster.